vamos a arrancar. El tema que vamos a tocar hoy es pues, el crecimiento del saco aneurismático post-EVAR sin objetivar fuga. Es decir, no los problemas que hay no son frecuentes, pero los vemos. Entonces, ¿qué actitud terapéutica tenemos que tomar en estas situaciones? No están claras y por eso lo vamos a hacer. Para ahora vamos a contar, por un lado, va a haber una presentación de la doctora Sirgo, que es residente de mi hospital, que la va a presentar ahora. Y luego tenemos un grupo de personas conocidas de muchos de vosotros que van a participar un poco como ponentes. Por un lado tenemos a Francisco Gómez del Hospital Universitario Dr. Peset. Hola, Paco. Hola, buenas tardes. Tenemos a Luis Riera de Monreal, que es Hospital Universitario de la Paz de Madrid. Hola, Luis. Hola. ¿Qué tal? Nacho Lojo del Hospital Quirón Salud. Hola, Nacho. Buenas tardes a todos. Y José Manuel Encisa del Hospital Universitario de Oviedo. Bueno, pues yo creo que sin más vamos a arrancar y vamos a primero ver la presentación que nos hizo la doctora Sirgo, residente de mi hospital. Cuando queráis. Buenos días, mi nombre es Rocío, soy residente en el Hospital de Cabueñes y hoy voy a presentar una revisión de la literatura y de las últimas guías sobre un tema acerca del cual no existe un gran consenso y sobre el que tenemos aún poca experiencia. Se trata de la actitud a seguir en aquellos casos de crecimiento del saco aneurismático post-EVAR sin objetivar fuga. Este artículo, Crecimiento del saco sin endofuga, cuándo y cómo convertir y consideraciones técnicas, se trata de una revisión de 2004. En él se manifiesta que el Comité de Estandarización de Prácticas en Cirugía Vascular de las Sociedades Americanas acuñó el término endotensión para definir aquella situación en la que se produce un crecimiento del saco aneurismático tras cirugía endovascular sin objetivar fuga. En él se remarcan tres hipótesis del motivo por el que se produce presurización del saco, que como luego veremos se mantienen hoy en día. Puede deberse a la presencia de una endofuga de bajo flujo no detectada en las pruebas de imagen, a la transmisión de presión a través del trombo o bien a la transudación de líquido y formación de un higroma. Por otra parte, la presurización mantenida del saco podría llevar a la rotura del mismo. Si esto ocurriera en el contexto de ausencia de flujo o bien en presencia de una endofuga de bajo flujo, podría no causar la muerte del paciente. Si bien, aunque no se produzca la rotura del saco, un crecimiento continuo del mismo puede dar lugar a una remodelación con compromiso del sellado proximal o distal de la endoprótesis. En cuanto a la actitud a seguir, abogan por la conversión a cirugía abierta mediante retirada de la endoprótesis más realización de un bypass. Esta técnica conlleva una significativa morbimortalidad. Recogen una mortalidad perioperatoria en los estudios publicados hasta ese momento en torno a un 20 o un 30%. La conversión a cirugía abierta se trata de una técnica de alta complejidad que requiere de un clampaje supracelíaco o suprarrenal para poder retirar la endoprótesis por tracción. Posteriormente, la anastomosis podría llevarse a cabo sobre la pared aórtica o bien sobre un segmento de pared más endoprótesis en aquellos casos en los que no se pueda retirar de forma completa por ser de fijación suprarrenal. Por otra parte, también mencionan otra técnica, que sería la apertura laparoscópica del saco para retirar el trombo, ligar en caso necesario la mesentérica inferior, suturar puntos de sangrado retrógrado a través del ostium de arterias lumbares y finalmente dejar el saco abierto interponiendo un fragmento de piplón para evitar su cierre y favorecer el drenaje. Este otro artículo se trata de un análisis retrospectivo unicéntrico publicado en 2019 en el que se revisaron 130 pacientes tratados de una endofuga tipo 2, de los cuales un 22% fueron diagnosticados de endofuga tipo 1, 3 a 5 años. En él se introduce la definición de endofugas tipo 1 y 3 ocultas, que son aquellas descubiertas posteriormente a la observación y o tratamiento de una endofuga tipo 2 no identificada inicialmente en las pruebas de imagen convencionales. Las hipótesis de desarrollo de estas endofugas es que bien estuvieran presentes inicialmente pero no fueran visualizadas y sugieren por ello la utilización de nuevas técnicas diagnósticas como la resonancia magnética nuclear con contraste de gadolinio intravascular, o bien que estas endofugas sean secundarias a la remodelación producida
por el crecimiento continuado del saco en relación con la presencia de una endofuga tipo 2 previa, como ya nos advertían en el anterior artículo. Esta publicación hace hincapié en varios aspectos. Entre ellos destaca que un crecimiento del saco igual o mayor a 5 milímetros por año, previo al tratamiento de una endofuga tipo 2, incrementa de forma significativa la aparición de una endofuga tipo 1 o 3 tardía. Además, insiste en la importancia de un seguimiento continuado, puesto que la mayoría de las endofugas ocultas fueron identificadas y tratadas a los 3 años o más del diagnóstico inicial de la endofuga tipo 2. Por otra parte, aconseja incrementar las zonas de sellado proximal y distal en caso de múltiples intervenciones previas y persistencia del crecimiento del saco. Y finalmente advierte de que el tratamiento endovascular de fugas ocultas puede ser muy difícil y habría que plantearse la explantación de la endoprótesis y el bypass, si el riesgo quirúrgico es aceptable. He incluido este artículo publicado por la Sociedad Europea de Radiología, en el que, siendo conscientes de las consecuencias que puede conllevar el etiquetar de endotensión con la subsiguiente reconversión a cirugía abierta, insisten en confirmar con otras técnicas la ausencia de endofuga en los estudios AngioTAC. Sugieren la realización de una angiografía por sustracción digital con una adecuada técnica y también mencionan nuevamente la angiografía por resonancia magnética con contraste de gadolinio intravascular para la detección de endofugas de bajo flujo. En cuanto a las últimas guías, la guía de la Sociedad de Cirugía Vascular estadounidense, publicada en 2018, no aporta nada nuevo en cuanto a los mecanismos por los que se puede desarrollar la endotensión. Y en cuanto al manejo, nos dice que debe ser individualizado y consistente en observación, sin especificar en qué casos, revestimiento de la endoprótesis o bien explantación más conversión a cirugía abierta. Por otro lado, la guía de la Sociedad Europea, publicada en 2019, tampoco introduce nuevos mecanismos de producción de la endotensión, aunque menciona el histórico caso de la porosidad de las endoprótesis excluder como causa del crecimiento del saco sin identificación de endofuga. Además, señala que la rotura del saco en el contexto de crecimiento del mismo secundario a endotensión sucede en raras ocasiones. Sin embargo, es más precisa a la hora de establecer la aptitud terapéutica, indicando tratamiento si existe un crecimiento significativo del saco mayor a 1 centímetro, consistente bien en el revestimiento de la endoprótesis o bien en el explante más bypass. También señala que deberían considerarse pruebas de imagen alternativas para excluir la presencia de endofuga y que en este caso debería considerarse el tratamiento. Por último, comentar lo expuesto en el último Charing Cross 2020, donde mencionan que ha habido un incremento de reconversiones a cirugía abierta tras EVA, en parte debido a fracaso del tratamiento de endofugas. También hacen hincapié en que endofugas etiquetadas inicialmente como tipo 2 con persistencia del aumento del saco pueden ser en realidad tipo 1 o 3. Y finalmente, algo novedoso respecto a lo que dicen las últimas guías, es la posibilidad de tratamiento de estas endofugas complejas con múltiples tratamientos fallidos sin necesidad de explantación de la endoprótesis. En el caso de endofugas tipo 1A consistiría en reforzar externamente la zona de sellado proximal y, en caso de endofugas tipo 3, ligar aquellas ramas que producen un relleno retrógrado del saco, endofugas tipo 2. Bueno, esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias a todos por participar en esta propuesta y ahora damos paso al debate. Está diciendo que hay como 3 tipos distintos de 3 causas que se dieron como el origen de ese crecimiento. Uno, que es la endofuga de bajo flujo, que no es percibida fácilmente. 2, que es la transmisión de la presión al trombo. Y 3, que es el transexudado que hace por la porosidad de la prótesis. Dentro de esas 3 posibilidades, ¿por cuál os inclináis más? O si tenéis alguna otra vista a que nos pueda crecer ese aneurisma. Paco, por ejemplo, empezamos. Paco.
Vale, que no tenía audio. Ahora. Ahora está. Sí, no, yo en cuanto a las tres opciones, la transsudación de líquido por la prótesis en principio es la que menos nos inclinamos, sobre todo habiendo pasado la fase de cuando se reforzó la prótesis de Gore, la mayoría tienen experiencia. Sí es verdad que nos queda un poco la duda de que la introducción de nuevas prótesis, cada vez con más bajo perfil, que también conlleva el afinamiento del tejido que se pone, pues pone un poco esta expectativa, pero para nosotros la que tiene menos relevancia o la que consideramos menos probable, la que hemos podido encontrar menos veces como causa atribuible. Cambio la transmisión a través del trombo, pero o las endofugas no detectables, para mí serían las dos casi una, y la transmisión a través del trombo también incluiría todas aquellas en que las zonas de sellado, tanto proximal como distal, son inadecuadas, es decir, que no se ha conseguido una buena posición, un buen contacto en una longitud suficiente por existencia de trombo, por desalineamiento o por geometría inadecuada. Por eso estas dos son las que serían más, sobre todo las de transmisión a base de trombo, entendiendo por eso la falta de contacto completo de la prótesis en las zonas de sellado. Luis. Sí, nosotros también estaríamos un poco en esta línea. Nos inclinamos a pensar más en las fugas no descubiertas, fugas ocultas. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, es lo que la causa física más común, porque las tres opciones de las que hablamos son tres razones físicas. O sea, realmente lo que estamos hablando es de aumento de la presión dentro del saco. Pero nosotros también lanzamos ahí una idea que a lo mejor no en todos los casos es por un problema físico de aumento de la presurización del saco, sino que al igual que no sabemos bien por qué se producen los aneurismas, por qué hay un fenómeno, nosotros nos gusta llamarlo fenómeno inflamatorio en la pared de la aorta, por la razón que fuere, pues pensamos que en algún caso a lo mejor el problema es de fuera adentro, o sea que un fenómeno inflamatorio de la pared aórtica, de ese saco excluido correctamente con endoprótesis, puede hacer que cambie de forma, que cambie su estructura anatómica y que eso condicione, por un lado, que aparezcan fugas, o que se presurice o simplemente que crezca. Nacho, ¿qué opinas? Bien, yo de acuerdo perfectamente con lo que dicen Paco y Luis. Yo, de cara a aportar, además de, obviamente, una endofuga probablemente 1A o 2 de bajo flujo o la posibilidad de una endofuga intermitente posicional, que también es una alternativa, aunque muy poco frecuente, yo añadiría otra que es cuando sobre todo los aneurismas tienen mucho trombo, quizá la degradación o la producción de higroma pueda tener también algo de relación con el desarrollo de esta patología, porque también está descrito alguna endotensión que revirtió sin ningún tratamiento después de periodos de fibrinolisis con anticoagulación postprocedimiento durante largo tiempo. Y una vez quitada la descoagulación, regresó el aneurisma. Y yo solamente hacer una pequeña aportación de un trabajo del 2014 donde se habla precisamente de la distribución como modelo fluido de la endotensión y donde se objetivaba que el EVAR puede reducir la presión del saco, pero sin embargo el estrés mecánico que se produce en la pared del aneurisma y la deformación de la pared no era así. Y esto fundamentalmente dependía de la geometría y del tipo de endoprótesis, porque cuando hay una curvatura muy angulada, el vértice, la presión del vértice a nivel del cuello es donde hay más presión del injerto, y también la bifurcación ilíaca hace que haya una presión muy grande sobre la zona del cuello. Entonces, ahí esos son los puntos máximos de tensión. Por eso, considerar una fijación adecuada del injerto es muy importante. Y, por último, la geometría y el tipo de aneurisma, como comentaba Luis ahora, porque la deformación máxima de la pared se produce donde mayor es el diámetro y mayor en fase de sístole. Y quizá la remodelación del aneurisma también pueda contribuir al desarrollo de endotensión con el tiempo. José, ¿cuál es tu opinión? A ver, yo creo que cuando a veces, en los casos que hemos tenido de crecimiento del saco sin ver realmente una endofuga tipo 2, a veces analizando pormenorizadamente el TAC hemos encontrado pequeñas microfugas tipo 1 que podrían ser la causa, que bueno, eso es una opción. Y luego, en los casos que hemos tenido de explantes de prótesis, sobre todo, bueno, pues de prótesis que ahora están más en desuso, sí que hemos visto que el material de la prótesis se había degradado, ¿no? Entonces, no era una degradación muy grande, pero sí una degradación que podía
ser el origen de esa endofuga y de ese crecimiento del saco. Bueno, pues pensáis que en caso de que fuese una endofuga de bajo flujo, que parece que hay bastante gente que se inclina hacia ahí, ¿tenemos alguna prueba que nos pueda aportar algo? Porque podemos realizarla. Tenemos el caso, no sabemos muy bien, lo sabemos que el saco está creciendo. ¿Se os ocurre o qué pensáis de que alguna prueba que se pueda hacer para determinar, pues va a ser una fuga tipo 1 o es una fuga tipo 2 que está creciendo? Paco. Sí, nosotros le damos mucha confianza por el manejo que tenemos al TAC. Obviamente también se habla de la resonancia, pero es una prueba poco disponible para nosotros, no con la agilidad y que no le tenemos tan habituado el análisis. Aparte de fijarse en el TAC, la existencia de contraste, hay el TAC en fases tardías, que también se comenta como un elemento importante para detectar fugas de baja intensidad y que pueden ponernos sobre la pista. Pero sobre todo el análisis del TAC, incluso convencional, en las zonas anatómicas importantes y comparándolos con la preoperatoria, nos puede dar pistas de si realmente, aunque no haya fuga, hay una buena posición o buena exclusión o buen sellado en esas zonas. Aparte de eso también, y actualmente está más de moda, también hemos visto que para detección de fugas, endofugas tipo 2, la angiografía con CO2, que esto lo vemos muchas veces al final del procedimiento, pone de manifiesto endofugas tipo 2 de una forma mucho más relevante que con la angiografía convencional, contraste iodado, no se ve. Es decir, a veces el procedimiento acabas con la angiografía convencional todo muy bien y al hacer el CO2 ves endofugas tipo 2 que no se habían visto con otro. Por alguna razón tiene una difusión mucho más rápida. Entonces, esto y también el ecodoppler con ecocontraste y explorador avanzado son las técnicas que más, prioritariamente el TAC, fases tardías o análisis muy detallado de la anatomía comparada con la previa y la angiografía con CO2 como un poco más novedoso. Luis, ¿estás por ahí? ¿Se me oye? Sí. Ya. Me ha echado. Totalmente de acuerdo con Paco. Nosotros nos pasa igual. La resonancia la utilizamos muy poco o nada para los casos de aorta. Nos manejamos el escáner y, aunque no lo hacemos de rutina, sí que hemos oído hablar de fases muy tardías, rellenos pequeños de contraste, sobre todo fugas tipo 2 en la periferia del saco. Y a mí me parece muy interesante, aunque tampoco lo hemos empezado a hacer, pero sí que hemos leído alguna cosa, y ya lo apuntaba Nacho en su anterior intervención, en la posibilidad de existencia de fugas dependientes de la postura del paciente. Eso es un tema que me parece muy interesante y que quizá por ahí se nos escapen algunas fugas indeterminadas. ¿Nacho? Nacho se ha ido. No, se nos marchó. A ver. Ahora. Estoy aquí. Esto es lo del directo. Es lo que pasa. Vale. Mira, yo un poco en relación a lo que está comentando ahora, es por hacer un poco complemento de lo que se ha dicho. Obviamente, las endofugas tipo 2, las tipo 1 y 3, en general, aunque tienen sus particularidades, sobre todo la tipo 1, las tipo 2 en fase tardía hasta 300 segundos, yo creo que el angiotac es lo que lo solemos utilizar. La resonancia, desde luego, no. Y como nosotros no tenemos, ahora tenemos un arco nuevo que seguro que nos dará más precisión, sobre todo utilizando el CO2, pero realmente el eco en el futuro, el ecocontraste, con las limitaciones que tiene, pero esto es de segunda generación, estos contrastes de segunda generación parece que son muy efectivos, se mantienen hasta 5 y 10 minutos en el torrente sanguíneo, y yo creo que sería muy buena con las limitaciones del ecodoppler, pues sí que puede ser un método de complemento. Yo aquí quería hacer un comentario en relación con la fuga tipo 1, que yo creo que es quizá la fuga que más nos pasa desapercibida en el diagnóstico de la endotensión, ¿no? Porque hay un trabajo bastante interesante en el Journal del 2016 en un modelo in vitro que precisamente era un modelo para demostrar que la endotensión no es visualizada como tipo 1. Había 3 escenarios, una endoprótesis que sellaba una endofuga con tipo 1 de entrada y salida, donde la presión en el saco era menor que la sistémica y la endofuga era visible rápidamente. Y, sin embargo, cuando la endofuga era tipo 1 y no tenía salida, como la presión en el saco era mayor que la sistémica, no había flujo en dirección a la fuga, y entonces tenía que ser con un retraso muy grande
objetivada, ¿no? Entonces yo creo que ahí quizá, hablando en la endofuga, quizá la tipo 1A sin salida es quizá la que tenga mayor componente de desarrollo de la tensión. José. No sé si se me oye. No se te oye. Entra. Ahora sí, ya está. José. Sí, vale. A ver, sí, se te oye. Se me oye, vale. En nuestro medio, de momento, la angioresonancia no la usamos. El ecocontraste lo tenemos ahí en el futuro para poder hacerlo. Ya disponemos de un eco con esa posibilidad. Yo creo que, sobre todo en un foro en el que hay gente que quiere ver cosas prácticas, por supuesto, en el manejo habitual, lo que recomendaríamos nosotros sería el angiotac en fase tardía, cuando tienes un paciente en la consulta que tienes una endofuga tipo 2 que quieres afinar, pedirle a los radiólogos un angiotac en fase tardía. Pero quizá lo que hemos visto en el último año, desde que hemos incorporado el CO2 al quirófano, que lo tenemos siempre, es hacer una angiografía con CO2, como decía Paco, al acabar el procedimiento. Te sorprende ver que cuando acabas una endoprótesis haces tu arterio de control y no ves nada, ninguna endofuga, pero después le haces un arterio con CO2 y ves lumbares que llegan al saco que antes no las veías, ¿no? Posiblemente esa imagen de guardarla en el PACS te puede valer para que en los controles posteriores, si hay algún problema o hay alguna duda de si un paciente puede tener o no una endofuga tipo 2, ya tengas identificada cuál podría ser la causa de lo que te está dando el problema, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel práctico, en resumen, sería el angiotac en fase tardía y la angiografía con CO2 al terminar el procedimiento. Muy bien. ¿No pensáis que a lo mejor si juega un papel el tiempo que se hace la implantación de la prótesis y el tiempo que después, a cabo de, no sé, es lo mismo que, no es igual, que al cabo del primer control, el segundo control, el saco siga creciendo? ¿No me oyes? Perdona. Pues estoy con el micro abierto. ¿Me oís? ¿El resto de la gente? ¿Nacho? Yo sí te oigo, yo soy Luis. Bueno, pues nada, para que espero que sea. No, ahora Paco, que sé que va a entrar ahora. Yo también. ¿Me oís? Vale. Pues entonces que a lo mejor ese no es lo mismo, entiendo yo, que hacemos una implantación de una endoprótesis y en el primer control o a 6 meses vemos que crece ya el saco, a que está un tiempo, 2 años, y luego empieza a crecer, aunque no veamos fuga. ¿Eso nos puede dar algo de información de que pueda ser de un tipo, por ejemplo, una fuga tipo 1 o así? ¿Os da información o consideráis que eso no tiene relevancia? Paco. Hombre, tiene su importancia, pero cuando normalmente no vemos una fuga y hay que buscarla mucho, me da igual encontrar una fuga tipo 2 que no encontrarla, porque me cuesta mucho mejor asumir que una fuga tipo 2 pueda generar un crecimiento muy exagerado del saco. Entonces, de alguna manera, aunque encuentre una tipo 2, no me quedo tranquilo tampoco. Por lo tanto, el timing de cuanto al diagnóstico, pues sí que tiene su orientación en cuanto a que, por ejemplo, si es un paciente que a la hora de decidir el tratamiento, pero no tanto en el diagnóstico. En el diagnóstico entiendo que si aparece muy rápido el crecimiento, pues igual está más en relación con una fuga tipo 1 o tipo 3 distal, pero también puede ser que aparezca a cabo de un tiempo porque el cuello se ha dilatado y ha perdido el sellado. Es decir, que ayuda un poco, pero nosotros no le damos tampoco tanta decisión en cuanto al diagnóstico, más que nada en cuanto a la conveniencia de acelerar un tratamiento si aparece muy pronto o si aparece muy tarde, pero con un diámetro grande. Es decir, que no nos da un poco de diferenciación diagnóstica porque de alguna manera igual vamos a tener que hacer el estudio de descartar otras fugas, bien sea por visualización directa o bien por valoración indirecta de la anatomía. Pero no nos aporta un valor especial en cuanto al diagnóstico, sino en cuanto a la urgencia o conveniencia de acelerar el proceso de estudio y tratamiento. Luis. Totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que de hecho no me lo había planteado nunca porque le damos importancia al tamaño del saco y al resto del paciente. Claro, no es lo mismo que te crezca un poquito un saco en un paciente de bajo riesgo que te crezca en un paciente de alto riesgo, ¿no? Pero
más que el timing, el tamaño del saco. Tengo varios pacientes que, habiendo decrecido mucho, habiendo llegado prácticamente a no existir aneurisma alrededor de la endoprótesis, algo sucede y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y hemos tenido que intervenir años después, porque yo del timing tampoco me fiaría mucho para valorar gravedad. Nacho. Un poco contestando a la pregunta, si tú tienes un paciente con un cuadro no objetivado de fuga o de causa de crecimiento y es un crecimiento rápido, no tardío, como comentaba ahora Luis, ¿no? Para ser, como comentaba antes José, práctico, yo creo que lo que hay que descartar es una fuga que tenga, no objetivada, que presurice mucho el saco. Y desde luego hay que descartar por todos los medios que exista una fuga tipo 1A, porque sería lo que quizá de todas las causas la que provocaría un crecimiento mayor. Y ahí, como apuntaba antes José, una angiota con mucho retraso o una arteriografía muy selectiva con C2, nosotros no disponemos todavía de él. Si una arteriografía muy selectiva en esa zona sería lo que haríamos nosotros y lo que recomiendo que se haga. José. ¿Puedes entrar? Sí. Sí. ¿Se me oye? Sí, ¿no? A ver, yo creo que el tiempo, si aparece una endofuga muy cerca del procedimiento, al cabo del mes, una endofuga que te está haciendo crecer el saco, a ver, seguramente hay algo que no has visto en la cirugía. O sea, eso es así. Si tienes una endofuga tipo 2 que está estable y que al cabo de unos años de repente aparece un crecimiento rápido, ahí hay algo más. Entonces, yo creo que ahí merece la pena, pues a lo mejor sí, como comentábamos antes, hacer un estudio minucioso del cuello del aneurisma, porque a lo mejor ha degenerado y ahí tienes una pequeña fuga tipo 1A que ahora está empezando a dar problemas, o otro tipo de problema, a lo mejor una tipo 3, no lo sé, eso ya es más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que una endofuga tipo 2 que está estable durante años y que luego de repente crece, algo más hay y que no controlas, que no has visto. Vemos que el saco está creciendo, al principio crece poco, milímetros, luego empieza a crecer más. ¿En qué momento consideráis que debe de indicarse la cirugía? ¿En qué momento decidís? Pues vamos a seguir observando, parece que creció unos milímetros. ¿Tenéis algún parámetro que digáis, pues es en este momento cuando ya tenemos que decir que hay que entrar en él? ¿Paco? Bueno, sí. Javier. Sí que te digo. Pues en principio, los estándares de las guías nos dicen que de cada 5 milímetros, si crece más de 5 milímetros en un año, y sobre todo para nosotros, si el diámetro en el que partimos es un diámetro grande, pues más de 6 o 7 centímetros, pues quizás la celeridad en cuanto a conseguir el tratamiento es mayor. Si no, pues vale la pena hacer esfuerzos en cuanto a optimizar el estudio y determinar un poco la causa más precisa para ir más dirigido. Pero sí que si el crecimiento es más de 5 milímetros en un año, sobre todo, cuanto más rápido, y si el diámetro del aneurisma pasa a partir de un diámetro de 6 o 7 centímetros, pues obviamente, aunque no veamos fuga, no nos gusta y nos inquieta. Entonces sí que ahí le damos más prioridad al tratamiento. Luis. Totalmente de acuerdo también. Lo que pasa es que yo creo que esto es muy difícil de sistematizar. Como nos ha pasado toda la vida en cirugía vascular, es muy difícil el café para todos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el crecimiento del saco. Sí decir que hemos cambiado radicalmente en los últimos 3, 4 años nuestra percepción de esta situación. Antes éramos mucho más conservadores que ahora. Ahora diría que somos muy agresivos. Pero claro, entra en juego la individualidad de cada paciente, ¿no? Hay pacientes a los que con un riesgo prohibitivo, pues que levantas un poco la mano con ese crecimiento del saco, más que levantar la mano cruzas los dedos, ¿no? Pero en general hay cosas que se pueden hacer e intentamos ser más agresivos. Me ha gustado una cosa mucho que ha dicho José, con la que estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces cuando no ves que crece el saco, pero no ves fuga, pero si tú te vas a los escáneres previos y vas comparando y te encuentras con que aunque tienes una prótesis con buena posición en el cuello, pero te puedes ir dando cuenta cómo ese cuello muchas veces degenera, está menos bueno, es más cónico o incluso un poquito más grande, y en esos casos nosotros desde luego nos mosqueamos mucho y pensamos en que pueda ser una fuga proximal y entonces activamos el planteamiento de un tratamiento, sea cual fuere, en función de cada paciente,
pero de una manera más agresiva. Nacho. Nacho se nos escapó. Nacho, oigo, José, no sé si me has dado estás tú. José, entra tú, que estás ahí. Nacho, por suerte, ya estás ahí. No se te oye, Nacho. No oigo. No, José, ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Un poco como es un complemento a lo que han dicho, completamente de acuerdo, un crecimiento de 5, generalmente un crecimiento de 10 milímetros de 1 centímetro con respecto al previo es una indicación de cirugía, pero va de tratamiento, pero va a depender mucho también del estado del paciente, la morbilidad asociada y para tomar una decisión, lógicamente. José. José. ¿Me oís ahora? ¿Me oís? Bueno, sí, ahora sí. ¿Me oís, no? Sí. A ver, yo creo un poco lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Un poco de sentido común, depende del paciente. O sea, por supuesto, lo que dicen las guías, lo que decía Paco, si vemos que hay un crecimiento en un corto espacio de tiempo de más de 5 milímetros, pues ojo. Pero claro, yo estoy con Luis, eso está en un paciente, entonces a lo mejor pues no lo metería en quirófano, si el paciente tiene una gran mortalidad, no lo metería en quirófano a las primeras de cambio, a lo mejor le haría otro angiotac, pues a lo mejor en 1 mes, en 3 meses, bueno, para ver si realmente se confirma ese crecimiento. Sería un poco más conservador, depende del paciente, ¿no? Y en cambio en otros, si el aneurisma es muy grande y ha pasado de 8 centímetros, 7 centímetros, tienes poco de margen de maniobra para ser conservador y jugártela, ¿no? O sea que yo creo que eso depende un poco del paciente y de las armas que tienes y aplicar el sentido común. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una técnica quirúrgica abierta, no para retirar, hacer un explante de la prótesis, intentar solucionar de forma de cirugía abierta. Miramos las estadísticas y la mortalidad es bastante alta lo que dicen todas las estadísticas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podríamos disminuir esa alta mortalidad que tenemos en ese tipo? ¿Nos ocurre algo, Paco? Pues yo creo que depende un poco de la planificación que te hagas, pero sobre todo también de los hallazgos una vez has tomado la decisión de hacer la solución quirúrgica. Entonces, el primer paso sería abordar el aneurisma y abrir el saco. De alguna manera, quitar el tromo, pues puedes identificar endofugas tipo 2 ocultas, que a lo mejor es suficiente motivo. Si ese no es el motivo y realmente tú has visto en el TAC previo que realmente el cuello también tiene una posición incómoda, pues la opción de retirar la prótesis sutural, pues una decisión, o sea, retirarla por completo y reconvertir totalmente a cirugía abierta, que probablemente sería lo ideal en general, pues tiene sus condiciones. Si es una fijación suprarrenal lo que tiene el paciente, pues ahí peor aún, porque las posibilidades de, primero la dificultad de clampaje, tienes que clampar supracelíaco mucho más alto, o bien poner un balón por vía axilar para asegurarte ese clampaje, pero en ese momento, si la prótesis no sale bien o es muy dificultoso, pues seguramente lo que hacemos es seccionar el cuello y suturar la prótesis directamente englobando lo que es prótesis y la aorta que hay en la zona más alta que se pueda. Si la prótesis no es de fijación suprarrenal, pues lo mismo, si lleva mucho tiempo a veces la adherencia queda tan grande, cuando la retiras te quedas con una adventicia allí que no sabes lo que es suturar. Entonces, si eso se aprecia o se puede intuir que va a ser así, pues lo mismo, seccionar la prótesis y suturarla a ese nivel. También se puede emplear el refuerzo, pues a veces con un banding externo, una cinta de teflón suturada también, bueno, de alguna manera alternativas que uno puede ir haciendo sobre la marcha. Pero que depende no solo de qué lo quieres hacer, sino también de la situación que tú ya te encuentres conforme vas llevando a cabo el procedimiento abierto. Luis. Pues siguiendo lo que dice Paco, que ya ha repasado todas las técnicas posibles, a la pregunta de cómo disminuir el riesgo quirúrgico de un explante, la única respuesta que se me ocurre es no hacer un explante. O sea, intentar por todos los medios conservar la prótesis en su sitio. Nosotros nos hemos llevado gratas sorpresas en estos pacientes con crecimiento del saco sin fuga, de abrirlos y no encontrarnos sangre dentro del saco, o sea, encontrarnos ese higroma del que hablaba Nacho, es un líquido amarillo, estéril, que no crece nada en él, no es pus, no es...
y que yo creo que va un poco a favor de la idea de que se nos escapan cosas, de que hay otros factores y otras cosas que suceden en esa pared aórtica que pudieran estar relacionados con este tema. En esos casos, por supuesto, ligadura de las lumbares que pudiéramos ver permeables, que muchas veces, alguna vez, tampoco son tantos casos, ¿no? Pero que no es sorprendente encontrarte con que no hay ningún tipo de fuga, plicatura del saco y cierre. Y no hemos visto en estos casos, llevamos un par de ellos o tres, y no hay luego un crecimiento, no vuelve a crecer ese saco. No sé muy bien cuál es la razón, pero no vuelve a crecer. En el caso de tener que hacer un explante, desde luego, totalmente de acuerdo con Paco, nosotros utilizamos casi siempre anclaje suprarrenal, intentar tejar la endoprótesis proximal y tirar los puntos, la nueva anastomosis del bypass, apoyándonos en esa endoprótesis, y lo mismo con las ilíacas, reconvertir como mucho a un aorto aórtico, dejando las patas del aneurisma, de la endoprótesis, siempre que se pueda, claro. Nacho. Bueno, yo creo que ya está todo bastante dicho. Desde luego, en cuanto se hace una indicación quirúrgica, abrir el saco y objetivar que no haya flujo de lumbares. Si realmente hay, eso se comentaba Luis ahora, una técnica alternativa es reforzar con una prótesis bifurcada o de Dacron toda la prótesis, suturando a nivel proximal en tejido periaórtico y a nivel distal, digamos, para encapsular un poquito la endoprótesis y protegerla. Y después, claro, si hay que hacer un explante, con la dificultad técnica, que la mayor parte, si hay anclaje suprarrenal, habrá que hacer un clampaje suprarrenal o supracelíaco, pues lógicamente intentar preservar la parte proximal de la prótesis, suturarla en bloque, y si no hay más remedio, pues hacer un explante con el riesgo de lesión de la íntima o de la aorta suprarrenal. José, algo pasa con el micro de... A ver. Aún tenemos un problema. Bueno, si no, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que nos hacen desde afuera. Marta, cuando quieras, haz la pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Sara González, que pregunta a ver si habéis tenido algún caso de infolding de la prótesis en el cuello asociado a una endofuga tipo 1A. Y que, si es así, en estos casos, ¿cómo lo habéis podido resolver? Paco. ¿O quién está? O Nacho, tú que estás, que te veo ahí, tienes... Bueno, pero yo no entendí muy bien, ¿era una fuga tipo 1A? Es que no entendí muy bien al principio. Sí. Es o Paco, estás ahora tú. Sí, ha hablado del infolding, que se haga... Sí. Vale, es que no yo concretamente no hemos visto infolding con endofuga tipo 1A, pero sí que está descrito, y sobre todo cuando se veía una sobredimensión, sobre todo en estas prótesis que son un poco más flexibles, tipo como la de Gore en el principio, por eso la sobredimensión pues se cuidaba un poco más en el principio. Ahora ya con la conformable, obviamente la adaptación es mucho mayor. Pero en ese caso la única cosa que se me ocurre es sellar más proximal y obviar esa zona, porque el balón, el dilatación es otra alternativa, pero si no, lo que es buscar una zona de sellado más proximal a costa de fenestral o lo que sea en estos casos, y ya está. Porque la opción del endobancor, yo precisamente no sé que en eso tuviera un resultado. No tengo experiencia en eso, pero no me daría mucha confianza. Buscar una zona de sellado más proximal y luego anclar dentro del cuerpo de la prótesis. Sí, optamos por una solución endovascular. Luis. Yo totalmente he hecho lo mismo. Yo no tengo experiencia con los endobancors y lo que hemos hecho en algún caso, sobre todo, de fuga tipo 1A y con terminación del cuello, es irnos más arriba, con ramas o con agujeros, con penetración. Vale. Es lo único que se me ocurre. José, lo tenemos ahí por ahí, te saco un micrófono ahora. Bueno, pues lo tenemos un poco aislado. Bueno, si no, vamos a pasar a otra pregunta. Bueno, ahora esto fue en el caso de hacer una cirugía. En caso de tener que hacer una solución endovascular, porque el riesgo del paciente sea muy alto y demás,
¿qué técnica realizaríais o qué haríais vosotros para solucionarlo solamente desde el punto de vista endovascular? Paco, ¿tenemos aquí? Paco. Pues nada, tenemos a Nacho, que es el que te veo. Estás en... Mira, yo desde luego, la solución endovascular inicial es hacer un relining intentando cubrir la parte de la prótesis que está en contacto con el saco, ya sea a nivel de las ramas, subiendo la bifurcación un poco más proximal y asociarlo a un CAF si se puede, sería la opción menos agresiva para el paciente. O sea, esa es la primera opción endovascular. Paco, ahora que estás ahí. No. Tenemos problemas con Paco. No se lo escucha. Luis, aquí te veo ahí. Pues yo hemos hecho, en el pasado hemos reconvertido a ortouniliacos, sobre todo si es fuga, si hemos identificado o sospechamos con alto índice de sospecha una fuga tipo 3. Si no, yo creo que lo suyo es... porque creo que estoy convencido que en la mayoría de los casos por lo menos la mayoría de los casos que hemos operado, han tenido relación con una degeneración del cuello, con una fuga tipo 1 desapercibida y nos hemos ido más arriba, una fenestrada, un CAF fenestrado o unas ramas internas. Por desgracia, no me parece que sea la solución endovascular de estos casos. No me deja nunca plenamente satisfecho y pienso que ya se ha producido un primer fracaso del tratamiento endo y bueno, pues es una situación en la que no me gusta mucho estar. No creo que sea la mejor alternativa. José, que ahora que tenemos en pantalla, ¿qué opinas? José. Lo tenemos out totalmente, No entra. Gemma, mira a ver qué pasa con José, para darle un poco de paso. Nada. Bueno, saltamos porque esto tenemos que acabar. Y por último, el crecimiento, si tenéis, ahora ya es la respuesta, si tenéis crecimiento de un saco aneurismático post-EVAR, como era la pregunta, sin objetivar fuga, ¿cuál es vuestra recomendación ante esa situación? ¿Qué haréis vosotros? Paco. Nacho, eres el que aparece siempre en pantalla. Bueno, bien, perfecto. Desde luego con un crecimiento, objetivar el crecimiento del saco. Si el crecimiento es mayor de 10 milímetros y el paciente es susceptible de un tratamiento, etiquetar bien con un angiotac, sobre todo con mucho retraso en el momento actual, para objetivar lo mejor posible la fuga. Si se dispone de ecocontraste en los hospitales que se tenga, se puede ayudar mucho a definir el tipo o puede ayudar a demostrar una fuga oculta. Y, desde luego, la primera opción, si fue ya un procedimiento endovascular, buscar una alternativa endovascular inicialmente, y si no es posible o no se consigue, pues, lógicamente, hacer una cirugía abierta intentando conservar conservar la endoprótesis como primera opción, y si no, pues hacer el desplante completo, con la morbilidad con la mortalidad que ello supone, claro. Bien, a ver si está Paco, si se puede. Paco, tienes que el micrófono me dicen que tienes que activarlo, que lo tienes desactivado. Bien, a ver si podemos por lo menos sacar la encuesta. Damos por terminada, hacemos una pregunta al público, a ver si sale, que vote, y con esto pues damos por finalizada. Esta es la pregunta. Damos por finalizada estos minutos vasculares y recordaros que el jueves tenemos marcando la que consideréis más oportuna, y decimos que el jueves tenemos otros minutos vasculares, que esperemos que no haya tantos problemas como con esta. ¿Vale? El jueves se va a tratar, sobre todo, otro tema también interesante y difícil, que es cuando tenemos una infección de una endoprótesis colocada a nivel aórtico, que es lo que hay que hacer, difícil. Por eso, la respuesta o la experiencia de la gente que va a participar la tendremos el próximo jueves, este jueves, pasado mañana. Pues nada, puntuar y a ver los que nos sale. Pues esa es la respuesta. Un tratamiento conservador gana más el tratamiento endovascular y la cirugía abierta pues queda relegada pues a último puesto.
Bueno, es lo que opina la gente que nos estuvo escuchando. Bueno, muchas gracias tanto a los ponentes que estuvisteis aquí como a todos vosotros que estuvimos un rato hablando de un tema que nos apasiona, que es la cirugía vascular. Bien, hasta el jueves. Gracias a todos.